días a todos, bienvenidos a un episodio más de Claves del Éxito. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial, porque sí que vamos a hablar de la inteligencia artificial, no faltaría más, pero esta vez lo vamos a hacer desde la perspectiva de la salud. Tenemos con nosotros a Sergio González, que es psicólogo, perito psicólogo también. Bueno, ahora nos explicas todo, pero sobre todo el enfoque que tiene Sergio es muy interesante, porque vamos a hablar de las repercusiones del uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la salud mental, pero vamos a centrarnos en aquellas personas que tienen algún tipo de desorden o algún tipo de cuestión psíquica que tú ahora nos vas a explicar. Gracias por estar aquí, Sergio. Gracias a ti por la confianza, por dar voz a estos temas y por contar conmigo. Es un placer estar aquí. Sí, muchas gracias. Pues eso, te decía, Sergio, que nos vas a hablar de tu especialidad en psicología, Ujú. de tu trayectoria, del proyecto que tienes entre manos. Y para los que están escuchando, pues vamos a plantear el tema sobre las dos caras de la salud mental en la era del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en materia, cuéntanos un poco este proyecto en el que estás inmerso y todo lo que estás haciendo. Ujú. Bueno, pues yo de formación soy psicólogo sanitario, psicólogo forense y enfermero y llevo pues muchos años, los últimos 13 años metidos en tema de salud. Yo empecé mi carrera profesional como enfermero en Irlanda y siempre me había encantado el tema de la salud mental, es verdad. Y más aún cuando yo empiezo pues a ver, ¿no?, que en el ámbito sanitario estaba muy destinado, y de hecho lo está, a trabajar, ¿no?, con las personas desde un enfoque centrado en los signos y los síntomas, ¿no?, como en la cara esa visible, ¿no?, de la salud mental. Y es verdad que ahí empieza como una inquietud de un poco inconformista de pensar, de no querer pensar que eso se quedaba ahí, ¿no? El ser humano, desde mi punto de vista, es extremadamente complejo como para clasificarlo en un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, Ujú. poco a poco fue cuando empecé también formándome en psicología sanitaria. Yo me he especializado mucho en temas de trauma, trauma complejo, abusos, violencia. También por eso viene la parte en la cual me formo como psicólogo forense, y toda esa perspectiva que intentamos hacerla desde un lugar global es cuando con mi mujer, compañera de vida y compañera de faena, Laura González, pues abrimos el proyecto de Psicogonzo, también con el objetivo y muy especializado también en neuropsicología clínica para trabajar desde el paradigma de la neurodiversidad, en lo que planteamos que todos los cerebros son diferentes, pero todos ellos son válidos, ¿no? Y que muchas veces vivimos en un contexto donde muchas veces esos cerebros han sido psiquiatrizados o patologizados, generando y teniendo consecuencias muy graves en la salud mental de las personas, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos desde nuestro punto de vista es aunar diferentes formaciones, diferentes informaciones y nuestra experiencia clínica y humana para aportar una perspectiva global que permita ver a la persona de manera global con todo lo que eso implica y adaptando a esa persona dentro de un complejo, dentro de un contexto en el que estamos, que es complejo, que es rápido, que es intenso y donde hay demasiada información. No sé si hablaremos ahora de ello, pero que bueno, que al Sí, final tener tanta información no siempre es positivo o puede serlo. La cosa es el cómo, ¿no? sí, además me gusta tu enfoque porque estás haciendo algo que no se suele oír mucho, ¿no? O sea, situar a la persona que tiene, pues, cualquier síntoma, ¿no? O lo que vosotros analicéis, ¿no? Lo que vosotros diagnostiquéis, porque yo no me atrevo a decir nada, ¿no? Pero que lo metéis en un contexto holístico, es decir, que tenéis en cuenta sus circunstancias, ¿no? Y eso me parece un enfoque muy importante, porque como tú has dicho, cada cerebro es único y cada persona tiene una forma de enfrentarse a la vida de determinadas maneras. Y sí que es verdad que la psiquiatría, por ejemplo, en España no es como en las películas americanas, o sea, no tiene nada que ver. Aquí normalmente te detectan
algo y te dan medicación, ¿no? Y los psicólogos, pues también hay tanta variedad de psicólogos que uno también está un poco perdido, ¿no? Pero me parece muy interesante vuestro enfoque y además lo que tú estás diciendo, ¿no? En una situación en la que estamos viviendo ahora, que hay tanto cambio y tanta información, ¿no? Que la gente está un poco colapsada y sobre todo los cambios, ¿no? Porque me imagino que ahora tú notarás en tu consulta mucha gente que está muy preocupada por su futuro, por si va a perder el trabajo, pues no sé. eh, ¿cómo, cómo ves tú? Porque claro, ahora dicen que se necesitan muchos psicólogos, ¿no? Que todo el mundo necesita psicólogo. ¿Cómo ves tú realmente esta situación? Hasta qué punto se necesita, no se necesita? Estamos todos ya necesitamos todos tratamiento. ¿Cómo ves tú la situación actual? Es algo, o sea, yo pienso que es algo muy complejo, ¿no? Y Ujú, de hecho, hace tiempo, cuando digo hace tiempo, ahora estoy hablando de hace, no me iría muy lejos, ¿vale? Como hace 3, 4 años, 5 años, 10 años, nosotros los profesionales, cuando impartíamos formaciones o cuando explicábamos o cuando hacíamos esta parte más psicoeducativa de informar, ujú, luchábamos contra la falta de información, ¿no? claro, Y ahora justo un poco es curioso porque ahora vamos a dar charlas o a hablar con gente o a hacer grupos o supervisiones clínicas y todo el mundo tiene mucha información. Hablo de público en general, ¿eh? O sea, de público general. Y es curioso porque ahora luchamos contra el exceso de información. Entonces yo creo que también es un reto para los profesionales haber transitado o estar transitando en este momento esa polarización tan grande, ¿no? Es decir, cómo luchamos, por ejemplo, contra la inteligencia artificial cuando la gente está súper informada, pero no es solo informarse, sino cómo informarse, cómo influye el contexto y demás, ¿no? sí, Entonces yo creo que estamos ahí en esa transición que no sé cuánto durará, yo creo que será como, ¿no? Todo un proceso, pero que fíjate que es curioso que muchas veces los profesionales de la salud mental, y no sé si o los profesionales de la salud, hemos trabajado mucho por bloques, ¿no? Todo el tema de las especialidades médicas, psicológicas y tal, que yo estoy 100% de acuerdo, ¿no? Pero siempre hemos estado como intentando luchar unos con los otros, ¿no? Porque mi perspectiva es la que vale, ¿no? Como mi perspectiva ya. también es la que vale. Entonces creo que esto se trata de un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar en el cual yo creo que aquí nos toca un reto como profesionales para acompañar a las personas, ¿no? De juntarnos entre todos y creo que no hay una cosa que valga y otra que no valga, sino creo que la suma de todo puede sumar mucho, ¿no? Y creo que hemos estado muy enfrentados y seguimos muy enfrentados y creo que es justamente lo contrario. Creo que a cada persona le sirve una cosa. A lo mejor a una persona le sirve más Mm. una terapia más conductual, a otra persona le sirve una terapia más humanista y creo que es ahí, ¿no? El ver a la persona como qué necesita realmente en el contexto Sí, que pero ahora ¿no? tenéis una competencia muy fuerte, porque antes se consulta, ya se empezaba a consultar a Google, ¿no? Antes de ir al Ujú. médico, pero ahora tenéis el ChatGPT, porque sabes que hay informes recientes que muchas, y sobre todo chicas adolescentes, están contándoles sus problemas al ChatGPT. Y entonces yo me pregunto primero, ¿qué, o sea, qué explicaciones da el ChatGPT? ¿Cuánto es de fiable y lo que y qué terapia te da? ¿Qué tipo de terapia? Entonces, me parece que esto es un reto al que vosotros os enfrentáis y que, por supuesto, es una nueva competencia, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que una persona, no sé, se consuele con el chat GPT? O sea, ¿cómo lleváis vosotros esto? ¿Cómo os enfrentáis a esto? Sí, o sea, yo creo que en temas de salud hay una cosa que prima mucho y es el contacto humano, ¿no? Sí, Yo me cuestiono si la inteligencia artificial podrá sustituir la terapia psicológica. Ahora mismo creo que sería una barbaridad y algo un poco utópico, ¿no? Porque al final nos vinculamos, somos seres sociales, somos seres superdependientes, somos seres sexuales y necesitamos el propio contexto terapéutico o humano para trabajar ciertos aspectos, ¿no? Pero sí que es verdad que este tema aparece, que no se puede obviar, ¿no? Que hemos de tenerlo muy sí, presente y que fíjate que, ¿no? Que venimos como tiempo observando cómo funciona, ¿no? Y para qué está preparado. Y es verdad que hay una cosa que nos resuena mucho, que es que funciona con una coherencia lingüística y mm, narrativa brutal, ¿no? ¿Esto qué ujú, quiere decir? Que si tú estás en un contexto en el que buscas información y en el que
estás con mucha confusión, porque si buscas información es que hay algo que no sabes y que no comprendes, Sí, la manera en la que la máquina narra lo que te pasa, ¿no? O eso podría ser, ¿no? Ese acercarse lo máximo posible, que ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Nosotros, incluso una evaluación neuropsicológica o una evaluación diagnóstica, tiene un margen de error. Cualquier prueba clínica, cualquier prueba médica hay claro. un margen de error, ¿no? Entonces, esa información con una coherencia lingüística en un momento de vulnerabilidad, en un momento de confusión y sin conocer, porque es verdad que nosotros los profesionales accedemos a información Sí, validada científicamente, que tenemos accesos, pues, por los colegios, accesos a artículos científicos y accesos a los que nos dan, gracias a los colegios oficiales y tal, informaciones muy regladas, ¿no? Entonces, te dan una información que lo primero que tú recibes en tu cabeza es como, esto tiene sentido. Pero a lo claro, mejor eso que tiene sentido no tiene que ver contigo, o sea, está atado a lo que tú le estás explicando en ese momento. claro. Pero el problema es que no tiene en cuenta ni tu historia de vida, ni tu sistema familiar, ni tu contexto social, ni tu contexto cultural, ¿no? Ni tu No, contexto, claro. ni tu estado psicológico, ni como... Entonces yo sí que lo veo como algo, no voy a resultar alarmista y decir peligroso, pero sí que muy, muy, muy delicado, y sí que vimos personas pues que recibiendo a lo mejor un mensaje equivocado en un momento equivocado solo a las 3 de la madrugada, a lo mejor después de haber consumido cualquier droga o cualquier cosa, Ujú, puede derivar en situaciones muy graves de salud mental, como por ejemplo las autolesiones, ¿no? claro. Autolesiones, consumo de drogas, absentismo escolar, ¿no? En etapas muy tempranas. Entonces yo creo que parece algo muy inocuo, ¿no? Estoy recibiendo información, pero hemos visto, lo vemos cada día, de que incluso puede acabar haciendo que la persona ejecute el final de su vida o que acaba teniendo muchas tentativas autolíticas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema. ¿Y qué es lo que lleva? A ver, tienes razón, ¿no? Puede ser pues las drogas, el alcohol, lo que sea, pero ¿qué es lo que lleva a una jovencita adolescente a consultar ChatGPT antes que a sus padres, por ejemplo? A ver, ¿por qué se está dando esta situación? A ver, la gente habla mucho del aislamiento, que, a ver, estamos más conectados que nunca, pero estamos solos. Los psicólogos, ¿cómo tratáis este problema? ¿Y qué hacéis cuando os encontráis con una situación así, ¿no? Sí, yo creo que no hablaría de algo, ¿no? Que sea como consecuencia de una sola causa, pero sí que Ujú, hablaría de algo multifactorial, ¿no? O sea, yo creo que vivimos también en un contexto social muy complejo, ¿no? Para muchas personas, donde la falta de recursos influye, donde al final no te queda otra, ¿no? Otra manera que acceder a ello, ¿no? Y creo que nosotros luchamos contra ello luchando contra la desinformación, luchando contra dar una información veraz para que las personas puedan tomar decisiones sobre su salud de ujú, manera autocrítica, ¿no? Y de manera crítica. Yo creo que aquí también es una de las cosas que nosotros intentamos promover, que es salir un poco de esa mirada a lo mejor tan hegemónica donde yo como profesional te digo lo que tienes que hacer, sino acompañar a que la persona pueda desarrollar autonomía en cuanto a su salud, ¿no? Y yo creo que ahí es donde luchamos de dar la mayor información posible en un contexto donde no es fácil, donde a veces hay pocos recursos, donde a veces estamos como en un tremendo cambio y donde los padres muchas veces pues nos quedamos incluso sin herramientas a veces, ¿no? El hecho de ya. venimos de muchas generaciones donde toda esta gestión emocional y este lenguaje y esta nueva narrativa a lo mejor no tenía lugar y a lo mejor nos vemos educando, ¿no? a personas que sí la necesitan, pero donde el contexto ha cambiado mucho y es un reto y un momento como de incertidumbre y de un trabajo social. Creo que ya más allá de los psicólogos, ¿no? y profesionales, Mm. creo que es un trabajo común y social de las personas, ¿no? Sí, estaba pensando que además tú como enfermero y psicólogo y ahora psicólogo forense, eres muy especial, ¿no? Porque tú sabes más que nadie de cuidados, ¿no? De cómo está la gente pues cuando está internada en un hospital, los cuidados que necesita. O sea, tú tienes ese contacto humano directo. Entonces, quiero decir, eres más consciente que otro especialista de lo que es el contacto con esa persona, ¿no? De cuando está enferma, cómo se siente, ¿no? Que a veces,
simplemente con mirarla o hacerle un gesto, pues ya le estás ayudando, ¿no? Entonces, volviendo a eso que hablas tú del contacto humano, o sea, ¿qué se nos está escapando con la era esta de la inteligencia artificial? ¿Qué consejos? Bueno, luego nos darás consejos, pero ¿qué crees que Mm, se nos está escapando? ¿Por qué delegamos tanto ahora en el chat GPT? ¿O qué pasa? ¿Que estamos infelices? O sea, ¿cuál es el síntoma? mm. Yo creo que, o sea, que hay una situación en la cual toda la información que recibimos es mayor que la que podemos reprocesar, ¿no? Ujú, Muchas veces, por ejemplo, en temas de trauma, ¿no? En temas de trauma trabajamos mucho reprocesar lo que ha pasado, la vivencia, ¿no? Para que al final podamos conectar emocionalmente sí. y hacer un trabajo ¿no? que fortalezca nuestra identidad, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora es un momento en el que el contexto no nos deja, de alguna manera, tener esos momentos de conexión emocional, ¿no? O sea, a la que tengo un momento tomándome un café, mirando a la montaña, tengo algo que solucionar mirando un teléfono, ¿no? O tengo Ya. algo, estamos expuestos a mucha rapidez, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra un trabajo terapéutico como súper importante, como yo soy de los primeros que piensa que hay que convivir con ello, ¿no? El pensar Ujú, de esto hay que erradicarlo para que esto no funcione, tampoco lo pienso así porque creo que hay muchos contextos en los que puede ser un beneficio, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, en temas de investigación, pero es verdad que en la salud mental es diferente ujú, porque al final nos expone que la paradoja de que esa hiperconexión nos lleva a una desconexión emocional brutal. Entonces nos encontramos delante con muchas personas en las cuales, pues muchas veces no sabemos poner nombre a lo que le pasa, sabemos que han pasado cosas, pero no tenemos tiempo para digerirlo. ujú, Y hay una conclusión, una reflexión que a mí me gusta mucho, que la escuché de un periodista hace no mucho, que decía, no pasan tantas cosas en el mundo, pasan muchas cosas, pasan infinidad de cosas, pero no tanto, ¿no? O sea, quiero ya. decir, yo que sé, antes te estoy hablando como que yo no tengo 50 años ni 60, tengo menos. Ujú, Pero hace muy poquitos años, yo para recibir cualquier tipo de información, por ejemplo, temas de fútbol, yo me tenía que ir al kiosco para ver qué había pasado, ¿no? Y ujú, ahora, pues en un microsegundo, yo puedo, ya lo sé antes de que haya pasado, ya hay predicciones, ¿no? Mucha más ujú, información de lo que yo pueda absorber. Y fíjate qué interesante que antes, cuando había cualquier conducta disfuncional de cualquier joven, de cualquier adolescente, era muy o podía ser más visible. Ahora tú ves a un niño en un sofá tumbado y dices, hostia, mira qué bueno, ¿no? Que no está haciendo nada y tal. Igual está accediendo a cosas que es muy temprana para acceder, ¿no? Como claro, el sí, acceso sí. a la pornografía, cada vez empiezan antes con conceptos de sexualidad que les queda grande, tienen acceso a situaciones de violencia o de abuso a Ujú, través de las redes, ¿no? Entonces creo que ujú. ahí es una lucha para ir, ¿no? Hacia la conexión, hacia poder pararnos para ver qué nos está pasando, ¿no? Vosotros trabajáis con el tema del trauma, el apego, la neurodivergencia y pensando en esta última, parece que hay más neurodivergentes que nunca. O sea, que parece que todo el mundo, antes has comentado lo de no sabemos lo que tiene, ¿no? No le ponemos un nombre. Y yo me pregunto, ¿todo el mundo que dice que es neurodivergente lo es realmente o es que ahora está de moda clasificar demasiado a las personas, ¿no? O sea, cuando yo era pequeña en el colegio, pues había el niño rebelde, el que se portaba mal, ¿no? Y ahora todos tienen algo, ¿no? Hasta qué punto tú, como psicólogo y profesional, además honesto, esto es verdad? ¿No nos estamos exagerando? ¿Se nos está yendo un poco de las manos o es una excusa pues para un mal comportamiento? Yo creo que cualquier tipo de diagnóstico, sea un diagnóstico clínico, sea un diagnóstico de neuroemergencias, es algo complejo, Ujú, sensible y delicado, ¿no? O sea, yo creo que vivimos también en una situación, voy a ser un poco crítico, en la cual cualquiera tiene el lujo en redes, ¿no? Por ejemplo, de opinar de cualquier cosa, ¿no? Ayer ujú, justamente veía un reel de un señor que decía que la combinación del TDAH y el autismo
genera altas capacidades, ¿no? Bueno, como estas cosas se están viendo mucho, ¿no? Entonces, yo no creo que el problema sea tanto neurodivergencia o neurodivergencia, sino las redes o el acceso a información que no es válida, ¿no? Yo creo que Claro. hay negar que hay funcionamientos diferentes de muchas personas, que cada funcionamiento, que cada persona tiene un funcionamiento diferente, la posibilidad de observar eso, de ver que eso no se lleve a la psiquiatrización o a cargarnos la identidad de una persona, creo que es súper importante, ¿no? Ujú. Y todo esta guerra, ¿no? Que también muchas veces se lleva en redes, ¿no? Nos lleva a valorar que estamos muy enfadados también como sociedad, ¿no? Estamos con la ventana de Sí. tolerancia, ¿no? Que decimos en el tramo como muy reactivos, ¿no? Entonces no podemos negar el sufrimiento, ¿no? De muchas personas que tienen ciertos funcionamientos, que hay muchas historias de vida que son invisibilizadas, que son silenciadas, que son criticadas y creo que es pues válido ver al otro, ¿no? Independientemente del funcionamiento que sea, ¿no? Nosotros muchas veces cuando hacemos evaluaciones neuropsicológicas no vemos tanto como la etiqueta, sino como cuál es tu funcionamiento, qué Ujú. necesitas tú, qué historia ha tenido ese funcionamiento, cuál es la regulación emocional de ese funcionamiento y a partir de ahí dibujar una línea Sí. terapéutica, ¿no? Fármaco, no fármaco, es decir, la etiqueta rápida o simplista sí que es un problema, ¿no? A ver, y la inteligencia artificial y bueno, la tecnología tiene un grandísimo desarrollo en la salud, ¿no? Sabemos que la IA también está ayudando a avanzar en vacunas, a avanzar en investigación médica. Entonces, por no poner todo el peso en lo malo, desde tu experiencia, ¿qué tiene de positivo la inteligencia artificial para vosotros a la hora de diagnosticar o cómo os puede servir de herramienta de apoyo en vuestro trabajo? Ujú. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y utilizarla de apoyo, ¿no? Incluso para las personas puede ser interesante. A nosotros muchas veces nos puede ayudar mucho a organizar, a estructurar, a contar como algún material complementario por si algo se nos escapa, ¿no? Muchas veces a poder atender incluso a más personas, ¿no? Imagínate que yo Mm. tengo que elaborar 5 informes en una mañana y por tanto no puedo atender a más personas, ¿no? Como la asistencia puede hacer que aumente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo más, puedo hacer más cosas con más rapidez, o elaborar informes, o estructurar, o empaquetar, ¿no? Creo que esto nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero sigo pensando que, ¿no? Que en temas de salud mental, pues es una cosa que nosotros la tenemos que tomar como de manera muy delicada, ¿no? Porque en el momento en el que sí, o sea, me puede dar cuántas personas hay con depresión, me puede dar patrones, me puede dar estadísticas, para que yo a partir de ahí pueda individualizar el caso, ¿no? Pero esa base, ¿no? De acceder a información rápida, de tener esa información, ¿no? Más a mano, sí que creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo yo creo que utilizarla como una base para a partir de ahí trazar un plan individualizado, porque lo que le va a servir a una persona no le va a servir a la otra, ¿no? Incluso imaginemos una Sí. persona con depresión, que se haya diagnosticado de depresión, TDAH o lo que sea, ¿no? Y que hay otra persona con el mismo diagnóstico. Van a tener necesidades muy diferentes, ¿no? Y es ahí donde está nuestro trabajo, pero esas bases previas, pues puede ser un material de apoyo a veces la inteligencia artificial, ¿no? Sí, estaba pensando en todo el tema de los datos, ¿no? Que mucha gente entra un poco en pánico, ¿no? Cuando piensa, no, es que yo voy al médico, el médico mete lo que yo le cuento en una base de datos y me suelta el diagnóstico. Entonces, claro, tú vas a decir, bueno, pues ¿para qué quiero el médico, no? Y estamos pensando a lo mejor en médicos de cabecera, ¿no? Que hacen el primer filtro. Entonces, incluso hay algunos expertos en inteligencia artificial que dicen que en el futuro este tipo de especialista ya no va a existir, que va a ser una máquina, ¿no? Que tú vas ahí, vas a meter tus datos y que van a procesar pues, los millones y millones de datos que tengan y te van a decir lo que tienes y te van a, digamos, a mandar a un especialista u otro. ¿Esto es así o es ciencia ficción? Porque da un poco de miedo, ¿no? O sea, pensar que al final vamos a ser simplemente datos, o sea, ¿cómo ves tú esto? ¿Crees que es verdad
o que es ciencia ficción? Ahora mismo o sea, es un planteamiento que creo que no puede sostenerse, que no debería sostenerse y que los profesionales deberíamos luchar y en eso estamos contra ello, ¿no? Al final creo que como comentaba, ¿no? Que cualquier tipo de ingeniería o de elaboración o de programación puede ayudar, pero creo que lo importante es saber cómo utilizarla, cuándo utilizarla y para qué utilizarla, ¿no? Y yo creo que es muy difícil porque al final es muy delicado tratar a una persona por una serie de patrones y de datos o de estadísticas, ¿no? Porque ya te digo, cada persona está en un contexto muy diferente, tiene una historia muy diferente y si ese profesional no está ahí para guiarla, para situar lo que la máquina le dice en un contexto individualizado y en un contexto único, los tratamientos pueden ser tratamientos que no funcionen, pero que no funcionen porque no están hechos para esa persona, ¿no? Ujú. Que podemos valorar todos esos contextos y meterlos para que sea un tratamiento individualizado. Eh, Al final cuenta mucho lo humano, ¿no? Siempre dicen o sea, necesitamos el contacto humano, venimos a la vida, somos mamíferos, venimos a la vida Sí. en relación, ¿no? Nos morimos, bueno, no nos morimos siempre en relación, pero venimos de ahí, del vínculo, ¿no? Y creo que proponer algo diferente nos lleva a un sentimiento también de soledad, de aislamiento, de incomprensión, que puede generar situaciones muy complejas, ¿no? A nivel de salud mental. Sí, ¿tú crees que, porque mira, estábamos comentando, ¿no? Lo enganchados que están los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Al móvil, a las redes, ahora pues el ChatGPT que también forma parte, pero sin embargo hay una corriente de desconexión digital y mucha gente, bueno, y no tan joven, ¿no? Que, por ejemplo, que desconfía mucho de la forma de ligar por internet, que muchos se quejan, no, es que esto es una estafa, esto no es real, hay mucho fake. ¿Tú crees que que hay esperanza, que es decir, que la gente está intentando recuperar lo que es lo analógico? O sea, vamos a conocernos en persona, vamos a relacionarnos en persona. ¿Tú crees que hay esperanza que esto se va a recuperar y que es bueno además? Yo creo que sí, quiero pensar que sí y estoy convencido. Fíjate que muchas veces hablamos, ¿no? Y se escuchan muchos mensajes en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que los adolescentes de hoy en día cada vez están peor, los adolescentes, ¿no? Y los adultos estamos entrando, ¿no? Y es verdad que hay un conflicto y es verdad que hay situaciones muy complejas y muy delicadas, pero también hay muchísimas personas que tienen una visión muy crítica, que están muy bien colocados, que abogan, ¿no? Por también un trabajo personal y que están luchando, personas y adolescentes y jóvenes, Sí, ¿no? No es que todos los jóvenes, no es verdad, no es verdad que todos los jóvenes están ahí como deslocados y tal. Yo me encontraba jóvenes y de hecho ayer que fue festivo, pero tuve una sesión con una chica de 16 años súper bien colocada, centrada, con la capacidad de ver cuándo usarla, cuándo no usarla. Y creo que esas personas al final también son el futuro, ¿no? Y creo que hay personas así que van a, que van a estar combatiendo y luchando contra eso para que, bueno, pues para convivir con ello, ¿no? Para convivir con mm, ello de una manera sana. Yo creo que ningún extremo es bueno, sino encontrar el equilibrio, ¿no? Y yo creo que a lo mejor estamos en un momento, ¿no? Que nos tenemos que ir un poco hacia el extremo para ir volviendo al equilibrio y encontrar dónde nos podemos colocar todos como sociedad. Pero hay esperanza, vamos, hay gente súper potente haciendo muchas cosas, hay profesionales súper críticos, trabajando muy bien, investigando mucho, que van y vamos a estar ahí. O sea, que también está esta otra parte súper guay, súper positiva. sí. Pues sí, nos estamos centrando en el tema de los adolescentes, ¿no? Y, y estaba pensando, una persona autista, por ejemplo, unos padres, ¿vale? O sea, porque si ya es difícil tener un hijo adolescente y que el padre le diga, deja el móvil, no estés todo el día con el móvil, no sé qué, que eso ya es complicado, ¿no? Pero si además tienes un niño autista, ¿no? Que es que ya tiene ya tienes que tener una forma de tratarle distinta, ¿no? Pero ¿cómo reacciona? Yo soy muy ignorante en este sentido y me gustaría saber, un autista con las redes sociales, con el chat GPT, ¿cómo puede lidiar?
¿Es bueno, es malo? ¿Cómo lidia un padre? ¿Cómo puede organizarse un padre con este tema? Porque es un tema, me parece bastante complicado, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo creo que al final, ¿no? Toda es una situación, puede ser una situación muy compleja, ¿no? En temas de adolescencia y cuando también hay un funcionamiento neurocognitivo diferente, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo rescato, ¿no? En cuanto a la neurodiversidad o a las neurodivergencias, ¿no? Al final, hay personas que viven, que no es que tengan un problema en sí, sino que el problema muchas veces es del contexto, ¿no? Al final, Ujú. no es que esa persona tenga un problema, sino que un funcionamiento diferente, que donde la persona no encaja, ¿no? Al final es la pregunta de quién tiene el problema, él o nosotros, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ¿no? Creo que es importante acompañar. A mí una palabra que me gusta mucho y que creo que es súper importante y donde creo que tenemos que meter mucha caña, ¿no? Es el tema de la prevención, ¿no? Ujú. Fíjate que incluso te diría que leí un artículo, ¿no? Algo así como que invertíamos el 80% de la economía en los tratamientos y el 20% en la prevención, ¿no? Yo me pregunto qué pasa si eso lo Claro, invirtiéramos, ¿no? Si, por sí. ejemplo, pudiéramos trabajar con la familia, dotarla de herramientas, ¿no? Acompañarlos, ver, ¿no? Qué funcionamiento tiene esa persona autista, cómo funciona, qué necesita, ¿no? Cuáles son sus necesidades, ¿no? Cómo se regula emocionalmente, ¿no? Dar la posibilidad de, ¿no? A una familia, ¿no? Incluso a ellos mismos, de conocer, ¿no? Cuál es el funcionamiento y de cómo ese funcionamiento puede convivir, ¿no? De la manera más que le genere mayor bienestar posible, creo que es ahí, ¿no? Donde deberíamos de incidir a modo de prevención, porque yo creo que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, no sé, en temas de neurodivergencia y en muchos otros, ¿no? Pero muchas veces lo que vemos es que llegamos tarde, ¿no? Llegamos Sí, tarde al diagnóstico, ¿no? Porque ¿qué pasa si no sabemos que esa persona es autista, ¿no? Que muchas veces claro. pasa, sobre todo mucho con mujeres, ¿no? Lo estamos viendo mucho con mujeres, con todo el tema del diagnóstico tardío, cuando llegan a una edad de 40, 50 o la edad que sea, ¿no? 30, da igual, ¿no? Como se ven funcionamientos que no han sido nombrados, que no han sido diagnosticados, que no han sido Ujú. conocidos. Por tanto, lo que siente esa persona es que, ¿no? Como incluso que está que no se conoce, que no conoce su identidad por haber tenido que encajar forzosamente en un molde donde realmente no encajaba, ¿no? Entonces creo que también sumarle eso a la inteligencia artificial, con toda la confusión que eso puede generar y con la familia, pues sin elementos, sin herramientas para manejar la situación, yo abogaría mucho por el tema de la prevención y de ser muy respetuosos también con esas personas para aportarles la mayor información veraz y la mayor información para que puedan acompañar, ¿no? A sus hijos e hijas y puedan prevenir para que su salud mental sea preservada en la medida de lo posible, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a dejar de haber conflicto o que la persona vaya a dejar de tener malestar, pero sí de poder ver cómo se pueden Ujú. gestionar esas situaciones de conflicto y de malestar, ¿no? Sí, ahora que viene el verano y que muchos padres llevan a los niños de vacaciones al pueblo, ¿no? Algo que Mm. todavía en España se hace, ¿no? Ir al pueblo, el que tiene un pueblo. Dime tú sinceramente, ¿es mejor criarse en el pueblo o en la ciudad? Porque en el pueblo se supone que los niños, los chiquillos, pues andan más sueltos. O sea, lo digo porque hace poco vi un vídeo, ¿no? Sobre cómo eran los veranos en el pueblo cuando yo era jovencita, ¿no? Y la gente se criaba en la calle y tal. ¿Crees que depende mucho el entorno de la ciudad? Bueno, pues está claro que el entorno digital influye, ¿no? Pero ¿crees que es mejor estar en el campo, estar de vacaciones, que estar en la ciudad? O sea, ¿cómo influye este cambio de lugar? Yo me iría a la montaña, al campo sin duda, ¿no? Pero creo que, o sea, un menor, una menor, un adolescente, incluso los adultos, al final, las necesidades biológicas, las necesidades primarias que necesitamos son jugar,
comunicarnos, caernos, equivocarnos, ¿no? Rompernos algún diente, alguna pierna, tener contacto, jugar con el barro, crear, ¿no? Poner una estructura de madera delante y hacer algo, ¿no? Creo que ahí el trabajo genera unas conexiones sinápticas que no se generan en otro contexto. Y esto no tiene por qué se decir, no, es que es exclusivamente de la montaña. Creo que también, lo que pasa que puede ser en la ciudad, ¿no? Yo qué sé, quedábamos y comíamos pipas en un banco y nos contábamos las anécdotas del día, ¿no? Y creo que ahora, pues incluso corremos el riesgo muchas veces de un reto a la hora de diagnosticar, ¿no? Esto que comentábamos antes, porque si tú a un niño con 6 7 años, 9 12 donde su desarrollo cerebral está aún en proceso, le das una máquina, lo que va se va a construir ese cerebro es con mucha mayor tolerancia a la frustración, con mucha dificultad de gestionarse emocionalmente y donde el día de mañana, cuando tenga que Sí, resolver un conflicto, pues esa persona va a petar o va a necesitar medicación porque no va a tener recursos. Entonces ahí es cuando me refiero al tema de la prevención, en trabajar desde ahí, en poder jugar. Los niños necesitan estar jugando y cayéndose y pegándose y poniendo límites y aprendiendo desde ahí, ¿no? De lo que hablamos antes, de la relación humana, ¿no? Y cuando esto no está, el desarrollo, a mí me gustaría ver de aquí a 20 años los dos cerebros, uno que se ha creado, ¿no? Que se ha construido en un contexto más humano y en otro que se ha construido artificial, va a tener consecuencias para la persona a nivel de identidad. O sea, la persona va a llegar, no, sí, va a dudar de su percepción, de su memoria, y va a haber muchas funciones ejecutivas, sí. atención, concentración, ¿no? Que van a estar muy dañadas. Y ahí va a Pues estar el reto diagnóstico, ¿no? sí, ¿Es un sí, sí. TDAH o es una persona que ha crecido en un contexto pegado a una máquina? Y ahí vamos a estar pues, muy pendientes de ver cómo evolucionan esos menores para poder acompañarles de la mejor forma. Pero repito, es importante prevenir y es importante saber que necesitamos este contexto para Sí. construirnos. Es verdad que además los que tenéis niños pequeños estáis muy preocupados por el futuro de la humanidad con la inteligencia artificial, los robots, las máquinas, esa deuda cognitiva que empiezan a acumular por el uso del chat GPT y no pensar, ¿no? Cómo esas tareas cognitivas están empezando a ser sustituidas por máquinas, ¿no? Precisamente ese tema me parece muy interesante, tú que tienes niños pequeños y tus colegas, ¿no? Que tienen niños pequeños y que estáis en ese entorno, ¿cómo lo veis? Y desde aquí, ¿qué consejo le das a esos padres que tienen niños ahora pequeños y que están realmente preocupados porque sus niños no desarrollen totalmente su uso cognitivo o tengan este tipo de problemas que estás comentando? Que no el 100%, pero donde justamente los padres y las madres tenemos un trabajo importante que hacer. Porque muchas veces, incluso aquí voy a ser muy autocrítico, ¿no? Somos incluso nosotros también los que estamos con el móvil. Y entonces Ujú. creo que muchas veces, y esto lo trabajamos mucho en terapia familiar, ¿no? Yo he tenido padres en consulta, incluso yo mismo tengo que trabajarme el tema del teléfono, de no usarlo delante de él, ¿no? De todas estas cosas, pero me han dicho, ¿no? Como, quiero que mi hijo deje de utilizar el teléfono móvil, ¿no? Pero ¿y tú? Bueno, yo ya soy grande, ¿no? Entonces, muchas veces creo que tenemos la obligación, la coherencia, o sea, de ser muy coherentes y que muchas veces no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, porque los menores, lo que está claro es que nos están observando, somos las figuras de apegos Sí, a las que observan, a las que admiran y que van a repetir nuestras conductas, ¿no? Por imitación, por modelado, ¿no? Que se llama. Entonces, creo que hay un trabajo nuestro, personal, de colocarnos en un lugar como muy crítico y tener un trabajo para incluso involucrarnos con los contextos en los que están los menores, en actividades educativas, con la escuela, ¿no? Las asociaciones de familias, como acompañarlos a estos menores, porque lo que sí está clarísimo es que cualquier menor necesita acompañamiento. Eso no quiere sí, decir que no haya límites, que no haya estructura, pero no podemos tampoco ver, no, es que ya se espabilará. Bueno, necesitamos estar ahí, necesitamos poner límites y saber cómo hacerlo y teniendo en cuenta que nos vamos hacia un contexto pues complejo, delicado, pero también es un reto y una posibilidad de mm, crecimiento personal, familiar y de que sí, ese menor pueda crecer pues siendo,
cuestionándose las cosas, ¿no? Yo creo que es un pensamiento, generarles o acompañarles a tener un pensamiento crítico, creo Ujú. que es la mayor medicación natural que yo te podría recomendar o que nos podría recomendar a todos ahora mismo, ¿no? El ser críticos con todo, ¿no? Porque ya vamos a tender a pensar o a tener que ejecutar el pensamiento menos, porque nos lo va a dar una máquina. Entonces creo que no nos quedemos ahí, sino que vayamos al nuestro, ¿no? A qué pensamos realmente que necesita nuestro hijo o hija y qué tenemos que hacer nosotros para que eso se dé. Sí, me parece muy interesante lo que has comentado del pensamiento crítico. Yo te quería preguntar también qué opinas tú sobre la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. ¿Tú crees que eso puede ser una solución o no tiene nada que ver? Ujú. Yo creo que eso es un tema súper complejo y súper delicado. En general, en líneas generales, el tema de la prohibición nunca, o no sé si puede salir del todo bien, pero sí que es cierto que muchas de las veces un menor necesita también que tomemos decisiones en base a su Ujú, salud por ellos, ¿no? Entonces, yo creo que cada situación es diferente, cada menor es diferente, creo que hace falta una regulación como muy clara, ¿no? Porque esto que ujú. hablábamos antes de eh, estamos muy confundidos porque tenemos mucha información, creo que también pues, las instituciones o los, ¿no? También hay que tener como un mensaje muy claro, poco ambiguo y muy coherente, ¿no? Entonces sí que estoy a favor de una regulación brutal y incluso, pues eso, yo no recomendaría el uso de teléfonos a menores de 16 años o 17 o de lo que sea. Creo que al final se pueden llegar o ver cómo hacerlo, porque se pueden llegar a ver expuestos a situaciones que no tienen, no tienen las herramientas para gestionarla y donde supera todos los mecanismos de afrontamiento. Entonces estás en un océano de tiburones tigre. No sé si es el más peligroso, pero Sí, bueno, es un océano donde hay de todo, abusadores, sí. gente muy perversa, psicopatía, ¿no? Gente muy, muy, muy peligrosa. Entonces creo que ahí hay que protegerlos. Hay que protegerlos y ver de la que mejor manera ellos pueden ser protegidos, ¿no? De la manera más coherente y más saludable para todos, acompañando y respetando también los tiempos de cada uno, ¿no? Bien, hemos hablado de adolescentes, de menores, pero a mí me gustaría tratar el tema de las personas mayores, ¿no? Porque la inteligencia artificial y la tecnología, pues ha producido muchos aparatitos que pueden hablar con las personas mayores, ¿no? De hecho, Apple dentro de poco va a sacar una versión de Siri muy, muy avanzada. Ya veremos lo que nos saca, pero bueno, parece ser que va a sacar una versión muy avanzada como una especie de asistente que va a hablar contigo. Entonces, con respecto a las personas mayores, por ejemplo, que viven solas, ¿no? Y que, bueno, que muchas tienden a la depresión, a estar tristes y tal, y algunos pues les han puesto aparatitos, le tienen a Alexa o tienen a Siri o algún... O simplemente un aparatito de esos que avisa si se cae o si hay, algo va mal. ¿Cómo ves tú este uso de esta inteligencia, de esta inteligencia artificial, de esta tecnología, para ayudar a las personas mayores para que se sientan menos solas? Pues fíjate que mi primer trabajo fue en cuidados paliativos con personas mayores, Ujú, ¿no? Y muchas veces había situaciones donde hablabas con las personas con un nivel de profundidad, ¿no? En un momento de la vida donde son conscientes de que su vida se está acabando ujú. y creo que muchas veces nuestro papel en ese momento yo como enfermero era darles la mano y acompañarles, ¿no? Acompañar a que podía tener un final de la vida digna, un final de la vida respetuosa y creo que hay una situación ahora también, incluso también antes hay muchas familias, ¿no? Pues con muchos conflictos donde las personas acaban también muriendo solas, ¿no? Entonces yo pienso que todo lo que pueda ayudar a la persona a sentirse acompañada, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Me parece muy, muy, muy positivo, ¿no? Y también, pues, acompañarlos o ver de qué manera, ¿no? Tirando de creatividad, podemos hacer actividades o cosas para que esas personas que están en el final, ¿no? Pues, yo qué sé, haya enfermedad o no, ¿no? Puedan estar acompañadas, pues creo que es un acierto, vamos, ¿no? ¿Por qué no iba a ser positivo? Bueno, a mí no me importaría tener un robot en casa para hablar con él. Lo que pasa que, claro,
los seres humanos lo humanizamos, o sea, si yo tuviera un robot aquí conmigo, pues acabaría Claro, humanizándolo, ¿no? Entonces, claro. eso podría provocar algún tipo de trastorno, no sé, que yo qué sé, que te enamores, entre comillas, de un robot o una máquina, o sea, eso puede ser perjudicial. ¿Qué opinas de esto? Hombre, yo creo que el problema no es tanto si se utiliza o no, ¿no? Como para ayudar a las personas mayores y eso les Mm, puede sentir acompañada, sino creo también que es importante colocarlo, ¿no? Colocar, o sea, yo creo que ahí es uno de los consejos que daría de para qué estoy utilizando esto, ¿no? Y con qué mm, objetivo y en qué me puede ayudar, ¿no? Sabiendo que no es sustituto de un del humano. contacto humano, ¿no? Es verdad, y si me dices, hay una situación extrema en la que esta persona es que no tiene contacto humano. Bueno, también se dan este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Pero creo que es importante saber, incluso las personas mayores, los adolescentes, que todo y que pueda ser una ayuda no debería sustituir el contacto humano y eso le puede, creo, bueno, sí que puede llegar a la persona a sí, confundirse con lo artificial, con lo humano y que ahí se provoca como un tipo de estado o de percepción de ruptura de la psique o disociativa, ¿no? Porque eso sí que sí. hay situaciones en las que pasa y está pasando y genera consecuencias, pues, difíciles, ¿no? A nivel de salud mental. Mm. Pues te voy a preguntar, aunque ya lo has dicho, ¿no? Ya casi para terminar, Ujú. ¿qué es lo que nunca deberíamos de delegar en una máquina? Yo creo que podemos preguntar, podemos ordenar pensamientos, pero no podemos delegar nuestra salud. Creo que sobre todo delegar nuestra salud mental, que es un campo, el campo donde yo me siento más formado, no deberíamos delegarlo. Creo que hemos de saber muy bien qué estamos utilizando. El problema no es que esté o no esté, sino qué estamos utilizando Sí, y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Con esa utilización y qué nos puede aportar, ¿no? Sabiendo las limitaciones, le animaría a la gente a intentar investigar como qué limitaciones tiene esa máquina y no dejaría la salud mental en manos de máquinas porque no tienen la historia, no tienen el contexto, no tienen el vínculo, no pueden ver a la persona y donde dos personas que van a poner exactamente el mismo problema en el chat pueden recibir la misma información y no necesitan la misma información. Por tanto, creo que no pondría la salud en manos de una máquina. bueno, pues vamos a aprovechar que estás tú aquí para, aunque, bueno, más o menos lo has dicho ya todo, aunque seguro que tienes muchísimo más que decir, pero para finalizar, ¿qué consejo le darías a un padre, a un profesor, incluso a un profesional que se pueda encontrar en una situación, bueno, que la estamos viendo ahora todos, ¿no? De incertidumbre, de preocupación acerca del futuro con la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué consejo les darías que sea pragmático, algo práctico para ahora, para lidiar con este futuro incierto, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial y de convivir con las máquinas, porque es algo que empezamos ahora, ¿no? ¿Qué consejo darías tú ya para cerrar la entrevista? Daría muchos, creo que podríamos hacer, ¿no? Como una entrevista solo de eso, pero Mm, voy a decir, me acaba de venir, ¿vale? Y voy a decir una palabra que puede ayudar mucho y es muy simple y muy difícil. Hablar. ujú, Hablar, comunicarnos, creo que la mayor prevención es comunicarnos con los menores desde el minuto cero, ir más allá de lo que les pasa, de la conducta. Muchas veces los adolescentes, los jóvenes expresan la depresión a través de la irritabilidad, entonces es como eso no es suficiente, es como sentémonos a hablar con ellos, qué les pasan, creemos esos espacios de comunicación, pongámoslo como algo en la agenda, ¿no? ujú. Hablemos, comuniquemos, no, que también ellos puedan saber que a nosotros nos pasan cosas. No quiere decir que nosotros le expliquemos nuestros problemas sino, y que lo hagamos partícipe, sino que puedan saber que yo también estoy triste como padre o madre, que yo también me encuentro así, ¿no? Que puedan ver que eso pasa y que es la vida real y que somos humanos y que hay situaciones muy complicadas y que tengan el espacio para ello, para que a nosotros nos dé pie a entenderlos y que por tanto ellos puedan entenderse. Entonces creo que el hablar, algo tan que lo tenemos a mano, que no necesitamos economía para llevarlo a cabo, que es práctico y creo que en este mundo, o sea, que en este contexto donde no hay mucho tiempo, creo que es importante sacar tiempo para esto, para conectar, para hablar, para comunicarnos, para conectar con nuestra esencia.
Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo te puede contactar la gente? Que te sigan en Instagram y ¿qué más? Sí, nosotros estamos activos en Psicogonzo, que se llama nuestro Instagram, y en el mío personal, que es sergiogonzalez.psicología, porque aparte también soy un friki de la comunicación, hubiera sido periodista en otro momento de mi vida e intentamos pues, Aún estás comunicar a tiempo. ahí. Lo haré, algún día lo haré, ¿no? Hubiera sido periodista de guerra, pero esto ya no. Pero ahí intentamos comunicar o visibilizar pues todas esas cosas que a lo mejor pues no se ven en el día a día y que pueden ayudar a las personas. Pues muchísimas gracias, un placer Así. tenerte con nosotros. Hemos aprendido un montón, podíamos seguir aprendiendo contigo horas y horas porque la verdad es que es muy importante tu papel y la labor que estáis dando ahora a la sociedad. A ti por la confianza, un placer muy grande. Muchas gracias.